Doncs continuem aquí, donem la veu, Anem a parlar d'accidents, anem a parlar de que, bueno, n'hi ha eines legals per poder solventar qualsevol contratemps que puguem tenir, per exemple, amb un cotxe, ¿no? A veces tenemos accidentes y no sabemos cómo solventarlos, pues porque un coche se da la fuga, porque a lo mejor lo hemos tenido nosotros solos, o porque a lo mejor incluso el ayuntamiento nos está reclamando esa farola que hemos doblado, ¿no? Para hablar de este tema y de alguna manera para que tengamos todos un poquito claro qué tenemos que hacer dentro del ámbito de las reclamaciones legales de un accidente en la vía pública o de coche o de cualquier tipo de accidentes, tenemos a una de las especialistas en esta materia, que es Ana Blanco Vall-Lamora, socia directora del bufet Vall-Lamora, concretamente, aquí en Barcelona. Ya estuvo con nosotros hace un par de temporadas y le hemos vuelto a llamar para hacer hincapié en este tema de alguna manera. Bueno, Ana, gracias por estar con nosotros. Sé que estás muy liada siempre, que cuesta mucho traerte y arrancarte de tu silla o del juzgado para que estés aquí. Y sé que has hecho un gran esfuerzo porque tenías que haber venido hace ya semanas y lo hemos ido posponiendo hasta que no has encontrado ese hueco. Así que yo te agradezco que estés aquí conmigo en este momento. Ana, ponemos un poquito en situación qué tiene que hacer alguien que a lo mejor nos esté viendo y que de alguna manera no sepa cómo actuar porque ha tenido un accidente de coche, porque alguien se ha dado la fuga, porque a lo mejor lo ha tenido él solo, pero a lo mejor es debido a que a lo mejor hay un agujero en la carretera o en la vía pública. ¿Cuál sería el primer paso? ¿O qué tendría que hacer una persona para empezar a reclamar el tema de accidentes? Bueno, hola, buenos días. Son muchas días, cosas, Alfred, ¿no? En una. Gracias por invitarme y bueno, también te quiero dar... gracias a ti por venir, Y te quiero felicitar también por tus triunfos últimamente. Estaba muy al corriente de tus logros. ¿Te refieres al delincuente, presunto delincuente, sí. Paco Sau, ¿no? Sí, sí. Ahí lo tenemos. Te doy mi enhorabuena. Ahí lo tenemos. Bueno, pues para empezar en el tema de accidentes, es muy frecuente que, bueno, una persona que ha sido víctima de un accidente, pues se encuentre un poco desorientada, nerviosa, inquieta y no sepa bien qué es lo que tiene que hacer. Pero el primer consejo que se suele dar a esa persona cuando te viene a ver, tiene un accidente, ¿qué tengo que hacer? Es, bueno, primero mantener la calma, no agobiarse, no ponerse nervioso, que para eso estamos los abogados. Sí, que a veces la gente se piensa que el abogado solamente está para sacar los cuartos, y no es verdad, sois asesores legales. Somos asesores legales y siempre velamos, pues, lógicamente, pues, por los intereses del cliente, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el cliente o el lesionado es, bueno, es curarse, es algo obvio, pero vamos, es así, puesto que hasta que una persona no se ha curado, no ha finalizado el periodo de curación, el tratamiento médico que se le ha prescrito por un médico, hasta ese momento no se puede iniciar reclamación. El primer paso que tiene que hacer una persona es llevar un parte médico de lesiones, si es que existen, pues claro, ya si no existen vas a reclamar poco. Bueno, puedes reclamar daños a lo mejor, pero ya si tú tienes una dolencia, ¿no? Porque te has latigazo cervical, lo típico, ¿no? Que suele ser en accidentes de coche, sobre todo en ciudad, ¿no? Cuando son choques de estos por alcance, o un brazo, una pierna, eso sí que reclamar, pero siempre con un documento que especifique que ha sido debido al accidente y sobre todo el informe médico. Siempre ha de tener un documento, un informe médico. Esto, claro, para nosotros a lo mejor es algo que es obvio, es común, pero... Claro, para vosotros en el día a día sí, pero a veces el usuario no lo sabe. Y no ha ido a visitarse por un médico, pues tendrá que ir lo antes posible, porque si no va a perder fuerza el documento o el informe que le puedan hacer, la valoración médica, va a perder fuerza a la hora de poder demostrar que ha sido consecuencia de ese accidente. Por tanto, pues lo primero, pues irse a curar, irse a un centro médico al que se le envía a veces, porque a veces pues hay convenios en las compañías y te remiten a un centro específico. En el caso, Ana, de que, claro, una persona cuando tiene un accidente, lo primero que estás es nervioso, asustado, desorientado. A ver, si es un choque leve de ciudad, pues a lo mejor no, pero si es un accidente un poquito más fuerte, sí que es verdad que incluso a veces puedes estar un poco totalmente descolocado o desubicado, ¿no? Claro, que a veces no sabes ni a quién llamar ni qué hacer, porque a lo mejor te atiende incluso antes a la policía de lo que tú reacciones, ¿no? Es decir, ¿han de seguir alguna pauta estas personas que, por ejemplo, han tenido un accidente que no saben qué hacer? ¿Cuál sería la primera llamada que tienen que hacer? La primera llamada que tienen que hacer, si se encuentran mal, si les duele pues por la lesión que han padecido, es buscar un centro médico, buscar ayuda médica para poderse tratar y curar. Después, pues ya seguir las pautas que le vayan dando los facultativos. Y después, si se encontrase en una situación un poco de indefensión, que no le dan un tratamiento, que
es complicado que eso suceda en tema de accidentes de tráfico, pero también y teniendo hay en cuenta, casos. ¿no? Y teniendo en cuenta cómo pues funciona entonces, la sanidad española, es muy difícil que no no te dejar atiendan. de ir a centro, pues, aunque sea a un servicio de urgencias, pero siempre que tiene un dolor, unas molestias, siempre tiene que ir a pedir ayuda médica. Aunque sea un ambulatorio, da igual. Aunque sea pero un que tenga ambulatorio, una exploración porque si no, después no vamos a tener documentación médica para suficiente para presentar en la reclamación. Porque hay una cosa que está clara, Ana, si no hay un certificado médico o un informe médico que atestigue o certifique o corrobore que tú estás enfermo o has tenido esa dolencia debido al accidente, no existe indemnización posible, pues posiblemente. Es difícil. Cuanto más tardes desde el momento que has tenido el accidente al momento en que tú acudes a un centro médico, cuanto más tarde, claro, más difícil es demostrar el nexo causal, es decir, que esas lesiones que tienes son consecuencia de ese accidente, con lo cual, primero de todo, ir a un centro médico y, bueno, ponerte en tratamiento. Después, pues bueno, ya se encarga el abogado de ir recopilando toda la documentación médica, incluso gastos que pueda tener ese lesionado, pues gastos de medicamentos que no se le cubran, gastos pues de... Sí, por ejemplo, una de las dudas que se pueden crear sería si a mí me pueden cobrar la factura de ese, porque imaginemos que va a un centro privado, que no es público. Claro, un centro privado cobra sus facturas, aunque luego a lo mejor tenga un convenio con la mutua, con quien sea, y pasen ese cargo a la administración. Pero, lógicamente, ¿le pueden reclamar a él esa factura, por ejemplo? Esa factura, a ver, es difícil que un lesionado en un accidente de tráfico le hagan pagar una factura, porque como te comentaba, normalmente ya esto ya está bastante regulado y ya te reenvían al centro que hay por convenio, porque convenio te toca, normalmente pues en eso no hay problema. Ahora bien, si no sucediese eso y esa persona tiene que desembolsar una cantidad por los servicios médicos, pues luego eso lógicamente se reclama porque forma parte del periodo de curación y del tratamiento que tiene que estar cubierto por la compañía, en su caso, responsable. ¿Quién puede estar involucrado en un accidente? ¿Quién podría reclamar? Dejando aparte el conductor, que es el que causa el accidente, ese es el culpable, pues lo dejamos aparte. Todo tipo... En el caso, exacto, para que la gente no se entienda fácil, en el caso de que el conductor sea culpable, los acompañantes tienen derecho a reclamar. Correcto. También. No al conductor, sino a la compañía del conductor. Correcto, en todo caso. Para que la gente no se entienda que no es que vayan en contra de su amigo o de su familiar, sino que la compañía ya cubre, ya tiene esta previsión de que en caso de accidente el acompañante o los de atrás, si han sufrido lesiones, ese seguro sí que cobra esos terceros. Esos son los que se les llama ocupantes. El ocupante, por el simple hecho de ser ocupante, ya están y sufrir unas lesiones, están cubiertos. Por las dos compañías, Ana, si fuera un choque entre dos coches. Dependiendo de la culpabilidad, me imagino. Esto de cada, ¿no? es una cuestión que a veces es, claro, no está clara la culpa o la culpa exclusiva de uno de los vehículos, ¿no? Y entonces a veces hay concurrencia de culpas, pues entonces se puede reclamar... A las dos compañías se puede reclamar ¿sí? directamente a una, y luego, o sea, porque es una responsabilidad solidaria. Podrías luchar por la otra y decir, oiga, yo iba en este coche y yo tengo unas lesiones, lo normal usted me cubre, ¿no? es ir a y esa compañía que vaya a la siguiente compañía a reclamar los derechos de esa persona. Lo normal es, bueno, si está claro que hay una implicación de dos vehículos, dos o más, y hay una concurrencia de culpas, pues tendrás que reclamar a todas aquellas que tienen parte de culpa. Después, pues si no llegas a un acuerdo... Que es fácil no llegar a un acuerdo. Que es muy fácil, no llegar, ya es difícil llegar a un acuerdo. Siempre que te aburras o que te conformes con 4 duros, ¿no? Esto lo dices tú, pero bueno, pero es así, lo digo yo con toda la responsabilidad que conlleve, porque es que esto funciona así, lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues imagínate si ya no solo una compañía, sino que son más de una. Pues si tienes que poner si no llegas a ponerte de acuerdo, porque claro, ya no solo te tienes que poner de acuerdo en la cuantía que vas a indemnizar, sino en qué porcentaje de esa cuantía responde cada compañía, claro. Con lo cual tienes que acabar en un pleito. O sea, tú lo que necesitas realmente es un abogado, que de momento te diga los parámetros a seguir y lo que se puede pedir en base a tus lesiones. Correcto. Claro, tú no puedes decir, yo quiero 50.000, en un momento, oiga, que usted realmente no tiene nada, a lo mejor lo que a usted le corresponde en 2.000 solamente, ¿no? Esto que has dicho es muy importante, no porque sea abogado, pero es muy importante buscar los servicios de un abogado y, a ser posible, especialista en accidentes de tráfico. Que es obligado, por eso te traigo, porque yo creo que hay que transmitir el mensaje, ¿no? Es bastante complicado ya pues hacerte una idea de las lesiones que ha tenido esa persona. Lógicamente necesitarás una opinión médica, porque nosotros pues no somos médicos, sí que contamos con peritos con los que trabajamos, claro. Y a veces te echan un cable. Eso es normal. Antes de intentar antes de ir a la vía judicial, y además también
quisiera hacer un poco de hincapié en que la nueva ley tiene muchas vicisitudes. O sea, Sí, porque han habido cambios, ¿no? Han habido Últimamente. cambios, entonces hay muchas Aún hay desconocimiento cositas a al tener en respecto, ¿no? cuenta. Hay muchas cositas a tener. Por ejemplo, en caso de fallecimiento de una víctima, hasta ahora los que percibían una indemnización iba por categorías y eran excluyentes. Si había unos familiares de la primera categoría, excluía a las Cuando hablamos siguientes. de la primera categoría nos referimos, por ejemplo, a padres o hijos. Correcto. ¿Vale? Para que la gente no se entienda, pero dirán que esto de categorías... Co- O sea, si es un fallecido, hay un padre y un hijo, estos son, digamos, los primeros beneficiarios. Pero ahora ya no es así. no. Ahora ya no, ha cambiado. Ahora tienen el mismo derecho a unas cuantías diferentes, lógicamente, pero hay 5 categorías de personas, o los perjudicados, que se llama. Entonces, esto es importante también saberlo, porque ha cambiado y creo que vale la pena decirlo. Tenemos la figura del cónyuge, o pareja de hecho, que también tendría derecho a una indemnización. Sí, hablamos el otro día precisamente de esto en este programa y hoy en día prácticamente ya no hay diferencia entre estar casado y Prácticamente ser no hay pareja de hecho. diferencia. Digásemos que las obligaciones son las mismas, Se igual que los equiparan. beneficios. Correcto. Si hay una convivencia, lógicamente, pues se equiparan. Después tenemos a los ascendientes, los descendientes y 2 figuras nuevas que son la de los hermanos, que hasta ahora pues No pintaban mucho. No pintaban mucho. Ahora, aunque, solo por el hecho de ser hermano, aunque a lo mejor haga 20 años que no No te ves con tienes él. relación con esa persona, por el hecho de ser hermano te indemnizarán con una cuantía. Y luego está la curiosa figura del allegado. Pero una pregunta, Ana, antes del tema del allegado. Sí. O sea, el hecho de ser hermano te da derecho a reclamar, A independientemente de que la compañía ya haya pagado a alguien o en el caso de que no encuentren a nadie para poder pagar esa indemnización. ¿O ese seguro? O sea, solo por el hecho de ser hermano tienes derecho a una cantidad de dinero, independientemente de que esa persona fallecida tenga Esto que estás cónyuge, diciendo, ¿tú sabes la ascendiente, cantidad de hermanos que van a salir ahora que no se veían ni se hablaban? Y espérate que viene la quinta, que es ya el top 10. Ya. Perdóname, pero... El allegado. El allegado. Esto es una figura muy curiosa, pero está bien pensada. El allegado es una persona que está conviviendo con la víctima, ha estado conviviendo por lo menos 5 años, con una relación de afectividad. No vale la O sea, ya sabemos que cuidadora, esto compartimos no. piso y sentimientos, pero no hay papeles de Ha de haber hecho ni de No es una pareja de hecho, no. Es, por ejemplo, convivencia un sentimental. sobrino. Un sobrino. Un sobrino. O un padrastro, un hijastro. Bueno, Es el claro. allegado, es como O sea, una... ya no hay como- ni se siquiera equiparan como un lazo familia. sanguíneo, entonces. No hay un lazo sanguíneo, hay una relación de afectividad más allá de la profesionalidad, ¿no? O sea, de la profesión, o sea, no es el cuidador. A partir de ahí, pues bueno, el que demuestre que ha tenido una convivencia durante más de 5 años y una relación afectiva con Tiene esa derecho a persona, reclamar una podrá parte. reclamar unas cuantías. Y además, dentro de estas 5 categorías o personas perjudicadas, incluso, por ejemplo, un cónyuge. Si también se valora el número de años de convivencia que ha tenido con esa persona, si esa persona tiene una discapacidad. Todo esto, para entendernos, va sumando puntos. O bien, por ejemplo, que se muera el único hijo. Dentro de su categoría, pues era el único hijo y ha fallecido en un accidente. Pues eso también te da un plus. Y luego, pues si había una dependencia económica de esa persona, del fallecido, también se valora lo que es el lucro cesante. Si había una dependencia económica, pues se tendrá que indemnizar a esa persona para que más o menos quedara económicamente cubierta tal y como estaba antes. Hablamos del tema de accidentes y del seguro, lo que cubre realmente, en este caso, a ocupantes. Perjudicados. No, estos son perjudicados. O sea, en caso de fallecimiento tienes estos 5 perjudicados. Y una cosa muy importante también es el tema de las amas de casa, que las pobrecitas, pues hasta ahora no se les daba un valor económico. Se les sigue y ahora se les ha atribuido un valor económico a su labor. Su labor, O sea, claro. si Es un fallece, trabajo que hacen. Correcto, si esa persona es la persona que fallece es una ama de casa, Una madre, por ejemplo, que no trabaja, que trabaja en casa, se que no le trabaja fuera de va casa. se le va a atribuir un valor en concepto de lucro cesante, o sea, como si hubiese una pérdida patrimonial, aparte de la indemnización propiamente, o sea, la cuantía que le corresponde por ser la madre, por ser la hija, pero solo por el hecho de ser ama de casa se le atribuye además un valor de esa señora que ha contribuido en el hogar, pues con su trabajo, y ese trabajo se computa como un salario mínimo interprofesional, no es que sea mucho, pero bueno, ya es algo, y ese salario, si había más personas, más familiares
de esa unidad familiar, Unos también hijos, se incrementa en un este caso, poquito. por ejemplo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera Sí. se pueden agarrar a algo, ¿no? Se ha muerto mamá, pero por lo menos nos queda un poquito para ir tirando hasta Hombre, que nos al menos, reponga. exacto, correcto. Además, si legalmente les pertenece, que caray, hay que reclamarlo y hay que pedirlo. Recordar que a Ana la podéis encontrar aquí en Barcelona, en la calle de la Torre número 28 concretamente. Hay un teléfono de contacto, ha demostrado fehacientemente que sabe del tema y os puede asesorar bien, en el 93435-3277 concretamente. Tiene una página web que también es www.vallamora, con 3 L's de vallamora.com. Ahí tenéis todo lo que hacen en el buffet, las especialidades y servicios que ofrecen dentro del ámbito legal. Es una buena opción que tenemos en Barcelona para poder reclamar si nos sentimos perjudicados dentro no solamente de los accidentes, sino de todo lo que hemos explicado aquí. Bueno, Ana, oye, muchísimas gracias por estar aquí a mi lado en Donem la Veu. Espero verte pronto otra vez por aquí antes del verano, para comentar otras cosas, aunque no sean de leyes. Sí, ya ves que el tema da para mucho. El tema da para mucho. Desgraciadamente no tenemos el tiempo que quisiéramos, pero bueno, yo creo que volverás y hablaremos largo y tendido de más cosas que seguro que siempre interesan a la ciudadanía. Vale, Ana? Muchas gracias. Bueno, nosaltres marxem res a 30 segons o un minut com a molt de publicitat i tornem de seguida.